Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Doy gracias a Dios por el estudio de los tres mensajes cósmicos y la lección número 3, el Evangelio Eterno, programada para el sábado 15 de abril. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el mensaje de los tres ángeles descrito en Apocalipsis 14 del 6 al 13 es nuestro punto de reunión. Nos une e identifica con el remanente escatológico de la profecía bíblica. Es nuestra declaración de fe que distingue lo auténtico de lo falso y define nuestra misión de predicar el Evangelio eterno y nuestra pasión por proclamar la última advertencia al mundo antes de que se cierre el tiempo de la gracia. En el estudio analizaremos con los ojos ungidos por el colirio del Espíritu y con la conciencia avivada y enternecida por la gracia divina, cómo el libro del Apocalipsis presenta el mensaje de los tres ángeles en los siguientes aspectos. Número 1. ¿Qué es el Evangelio eterno? 2. Un ángel con un mensaje. 3. Un ángel con un propósito. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con ¿qué es el Evangelio eterno? Muchas personas que no conocen el libro del Apocalipsis lo relacionan en su contenido con códigos ocultos llenos de misterio, imágenes de bestias terroríficas, pero en la riqueza simbólica de este libro se representan de esa manera los poderes terrenales que no reconocen la autoridad divina y rechazan el plan de la redención para la humanidad. Pero cuando leemos desde el inicio este libro encontramos que es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, que presenta el Evangelio eterno enviado desde el cielo hasta los habitantes de la tierra, Apocalipsis 14:6, que describe los actos redentores de Dios y que pone en el centro la mayor muestra de amor divino para salvar a la humanidad del pecado al entregar a su Hijo Jesucristo, para que ofreciera su vida santa en la cruz para pagar la deuda de la transgresión de la humanidad, Juan 3:16. Leemos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Se describe a Cristo como el Cordero inmolado 28 veces y citamos como un ejemplo Apocalipsis 5:6. También se presenta su activa intervención en la historia de la salvación humana y la de su iglesia en cada uno de los 7 mensajes de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y especialmente en la última etapa simbólica de la historia de la iglesia, la Odisea, que se extiende hasta el cierre del tiempo de la gracia, en sus llamados insistentes, tocando la puerta del corazón y ofreciendo una vida nueva y refrigerio espiritual a quienes le permitan entrar en sus vidas. Apocalipsis 3:20. Todo esto nos ayuda a tener claridad en la bendición que se promete a quienes leen, estudien y atienden y actúen en armonía con las verdades reveladas en este libro del Apocalipsis, Apocalipsis 1:3. La constante actividad redentora de Dios y los méritos del único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz se presentan en el mensaje enviado a la tierra de parte del que es, del que era y el que ha de venir, Apocalipsis 1:4. La realidad del sacrificio de Cristo en la cruz une el pasado, el presente y el futuro, porque la gracia de Cristo perdona nuestro pasado, nos da poder en el presente y nos ofrece esperanza para el futuro. En Cristo nos libramos de las consecuencias eternas del pecado, del poder del pecado y muy pronto de su presencia eterna, porque el pecado será eliminado para siempre del universo. Apocalipsis presenta a un ángel que vuela con velocidad en medio del cielo llevando el Evangelio eterno a todo el mundo. Su mensaje es la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte en nuestro lugar. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Evangelio, Dios en Cristo tomó la iniciativa para nuestra salvación. La gran promesa de redención y esperanza de vida eterna nos la dio no por lo que nosotros podamos haber hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, y aunque los demás anuncios del libro de Apocalipsis tienen su lugar de importancia, aquí está la esencia del Evangelio. Y este es el mensaje más importante, urgente y necesario que debe de ser oído por todos los habitantes de la tierra. El anuncio del Evangelio eterno es el inicio del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, del 6 al 13. La palabra ángel incluida en la palabra evangelio significa mensajero
Y el Evangelio se define como la buena nueva o la buena noticia. En la riqueza simbólica del libro del Apocalipsis, el primer ángel que vuela en medio del cielo es el portador del Evangelio eterno. Esto indica en primer lugar que el mensaje de origen celestial y los destinatarios son los habitantes de la tierra. Pero además el ángel representa a los que, habiendo recibido la gracia divina y la salvación en Cristo, ahora son los portadores de dicho mensaje, porque este es un privilegio reservado y exclusivo de seres humanos redimidos. Y primera de Pedro 1:12 dice que los ángeles del cielo anhelan penetrar en estas cosas y colaboran de muchas maneras adicionales en favor de quienes serán los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14. El término Evangelio eterno indica de muchas cosas importantes. Número 1, que a través de la historia de la redención de la humanidad, solo hay un Evangelio, no hay otro. Gálatas 1 del 6 al 8. 2, que fue dado a conocer por primera vez a Adán y a Eva en Génesis 3:15 después de su caída en Edén, y le reveló el plan de la salvación por medio de un sustituto que moriría en su lugar por los pecadores, Cristo Jesús. Y este es el mensaje presentado a toda la humanidad a través de las edades, porque no hay otro Salvador fuera de Cristo. La simiente bendita de Dios, el Hijo de Dios, vendría a nacer a la tierra, se encarnaría y derrotaría a Satanás dándole un golpe mortal en la cabeza. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 al 20, es claro en explicar que la muerte de Cristo en favor de la humanidad fue decidida desde antes de la fundación del mundo. Los teólogos concuerdan en llamar a Génesis 3:15 el protoevangelio. En el Nuevo Testamento se nos explica que este misterio estuvo oculto desde los siglos y manifiesto en nuestra época para nuestra salvación. 3. Solo hay salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Juan 3:16. No hay otro medio de salvación, solo en el nombre de Cristo hay salvación. Hechos 4:11 y 12. Y Adán y Eva fueron los primeros beneficiarios de la futura muerte de Cristo en la cruz, implícita en Génesis 3:21, cuando Dios quitó la vestidura de higuera de ellos y les vistió de túnicas de pieles. Para esto hubo necesidad de sacrificar la primera víctima inocente que muriera en su lugar y tomar de ellos las pieles para hacerles las túnicas que Dios les fabricó para vestirlos. Apocalipsis 13, verso 8, en su última parte indica que fue un cordero el animal sacrificado desde el principio de la creación. Y Juan el Bautista en Juan 1:29 indicó que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo era Cristo. Y las vestiduras de pieles entonces son el símbolo de las vestiduras de salvación y del manto de justicia de Cristo. Isaías 61, verso 10, que cubre al creyente. Pablo presentó el Evangelio poniendo como fundamento el sacrificio de Cristo, 1 Corintios 2:2, como único medio para tener acceso a la salvación, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Aclara que la única justicia que Dios reconoce para conceder perdón y salvación es la que proveyó la redención efectuada por Cristo en la cruz, Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 y Romanos 5:1 y verso 6 al 8. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y su eterno amor por nosotros, del poder de su sangre derramada en la presencia de Dios, de tal manera que nos elimina el poder del pecado, la presencia del pecado y las consecuencias eternas del pecado. Segunda de Corintios 1:10. El Cristo crucificado nos redime de la condenación y la culpa del pasado, nos da el poder para vivir en victoria una vida presente, y el Cristo que regresa nos da la esperanza para el futuro y la eternidad. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, Romanos 8:37, Filipenses 4:13 y Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. No merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella ni la podemos ganar. Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado, Isaías 53:5. Fue rechazado para que pudiésemos ser aceptos en Él, Isaías 53:3, Efesios 1:6. Él murió la muerte nuestra para que pudiéramos vivir la vida que es suya, Romanos 5:8.
Todo el plan de la salvación está centrado en Cristo, su vida santa, inmaculada y sin mancha, 1 Pedro 1:19, su obediencia perfecta y completa, Hebreos 4:15, su sacrificio vicario en nuestro favor, Romanos 5:8. Esto solo pudo estar a nuestro alcance por la gracia y la misericordia divinas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Continuamos con un ángel con un mensaje. En la historia de este amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno, Dios, por el atributo de su presciencia, en 1 de Pedro 1:2 y Hechos 2:23, usando el griego prognosis, por su naturaleza omnisciente, Él conoce las cosas o eventos antes de que ocurran y conoce además a todas las personas antes de que existan, y conociendo el fin desde el comienzo, sabía de la rebelión de Lucifer en el cielo y de la extensión de ese conflicto hasta la tierra con la caída de Adán y Eva, y en lugar de destruirnos, ya había ideado un plan para salvarnos de nuestra caída. En su anticipado conocimiento de las cosas no implicaba forzar nuestra voluntad, nos dejó libres de elegir, Gálatas 5:1. Además mostró su condescendencia y gracia sobreabundante, y aunque el pecado dañaría severamente al hombre y lo haría descender a condiciones tan desesperadas de esclavitud, el hombre tendría siempre intacto su libre albedrío y podría tomar decisiones morales y elegir entre la esclavitud del pecado y la oferta de liberación de la gracia redentora de Cristo. La lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. El amor requiere decisión, y una vez que los seres humanos tienen el poder de decidir, existe la posibilidad de que tomen decisiones equivocadas, pero también se abre la oportunidad de que, haciendo uso correcto de esta facultad de libre albedrío, acepten el plan de la salvación concebido en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén. Su plan para salvarnos no fue un pensamiento tardío después del pecado. A Dios no lo tomó desprevenido el drama del pecado. Según de Timoteo 1:9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y en Tito 1:2 dice que la esperanza de vida eterna que Dios nos dio desde el cielo antes de la fundación del mundo. Así que antes de que comenzara el pecado, Dios desde la eternidad había diseñado el plan para salvarnos, y había sido revelado este plan a través de todas las edades, y por eso se le denomina Evangelio Eterno. La provisión se anuncia desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 14, del 6 al 13. Su aplicación comienza desde el primer sacrificio del Cordero en el Edén, Génesis 3:21, Apocalipsis 13:8, 1 de Pedro 1, del 18 al 20, y en todos los sacrificios del sistema del santuario terrenal hebreo en la ley ceremonial prefiguraron la muerte de Cristo en la cruz, y la buena nueva del Evangelio, así revelada, fue tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les ha sido provecho por oír la palabra, al no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No hay ningún indicio de que hubiera alguna diferencia en el mensaje mismo. Lo que varió fue la forma en que las personas escucharon, con corazón receptivo o lleno de incredulidad. Cuán importante es que recibamos con fe total la enseñanza de la palabra, que cuando se nos predica el Evangelio, le escuchemos correctamente. Concluimos que el Evangelio eterno nos habla del pasado y del presente y nos da la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por amor y de estar con nosotros para siempre. Continuamos con un ángel con un propósito. El propósito de Dios es que prediquemos el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y esta es la última generación. Apocalipsis 14:6. Según la estructura de este capítulo 14 de Apocalipsis, después de la proclama de este triple mensaje angélico viene la cosecha, así que se vuelve la última advertencia antes del cierre del tiempo de la gracia. El cumplimiento de la misión busca la interrelación de la predicación del mensaje de salvación con la iglesia o comunidad de creyentes y el mundo que necesita ser advertido. Hechos 1:8. Cristo instruye a todos los discípulos que propagaran sus enseñanzas a todas las naciones del mundo, Mateo 28, 19, 20. Y la testificación es la vivencia práctica del discípulo que predica y vive el Evangelio de la gracia, y en la época en que vivimos, el tiempo disponible se reduce paso a paso y debemos amonestar al mundo antes de que caigan los juicios retributivos de Dios sobre los impenitentes anunciados en el triple mensaje angelical.
Cuando Cristo envió a sus discípulos a predicar, les dijo: de gracia recibiste y dad vosotros de gracia, Mateo 18. Con estas palabras los invitó a trascender de su preocupación e interés personal a la pasión por el servicio de los demás en Cristo Jesús. Los inspiró a ampliar su visión y expandir su mente de los estrechos confines individuales hacia algo más grande que ellos mismos. Resumiendo lo anterior, en busca de una conclusión oportuna, podemos decir: el primer ángel lleva la advertencia al mundo en el tiempo del fin y lleva también el evangelio eterno a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el mismo mensaje del evangelio eterno que va en el corazón del triple mensaje angelical. Tiene que ver con Jesús y nos lleva a abandonar el orgullo humano, la autosuficiencia, y nos ayuda a depender completamente de Cristo y su justicia, tanto para nuestra salvación como para la transformación de nuestras vidas y caracteres a semejanza del suyo. Y al contemplar esta hermosura de la vida, carácter de Cristo, deseamos ser como Él y practicar la fe que vivió y que nos ha dado en un íntegro ejemplo de obediencia. Pablo nos recuerda este aspecto muy importante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. El formar parte de un movimiento divino, providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia, que ningún ser humano podría lograr por sí mismo, es más que inspirador, es satisfactorio y más gratificante que podamos experimentar. La comisión que Dios nos da en Apocalipsis 14 es la tarea más grande jamás encomendada a la iglesia. Es un llamado ferviente a entregar la vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios, justo antes del regreso de Cristo. ¿Qué podría ser más grande que el hecho de que el Creador del cosmos te use para marcar una diferencia eterna en el universo? Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron la comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes y sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a la medida para la última generación, un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe de proclamarse a todos los habitantes del mundo, a fin de prepararlos para el juicio y el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde los mismos comienzos. En el año de 1874, la Conferencia General Adventista envió al primer misionero, John N. Andrews. Elena de White le llamaba el hombre más capaz de las filas. Hablaba al menos 7 idiomas, podía repetir de memoria el Nuevo Testamento y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento de memoria. Era brillante, erudito, escritor prolífico, predicador poderoso y teólogo competente. ¿Por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar a un hombre muy capaz que tenía un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás familia y amigos en Estados Unidos y navegar con sus hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay una explicación. Creía que Jesús vendría pronto y que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía de llevarse al mundo entero. Durante toda nuestra historia, los mejores y más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Eran maestros, personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros y comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de la iglesia, pero muchos no. Eran laicos que creían que Jesús viene pronto. Este testimonio de ministros y hermanos valientes es el resultado evidente de lo que experimenta cuando la gracia divina salva al hombre. El amor de Cristo nos seduce, su poder nos transforma y entonces la respuesta natural es compartir con otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio cristiano es el producto de la transformación de un corazón que antes estuvo endurecido y contaminado por el pecado, pero que ahora está lleno del amor de Cristo y de la abundancia llena los labios para contar a otros su nueva experiencia en Jesús.
Comprender el Evangelio eterno es el fundamento mismo de nuestro testimonio al mundo, en el contexto del inminente regreso de Cristo a la tierra. La predicación del Evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas y penetra regiones remotas y llega a las personas de todos los idiomas y culturas y con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante es saber que nuestro mensaje ha llegado ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. ¿Qué papel podrías desempeñar tú y cómo podrías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La deidad se conmovió de compasión por la raza y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para llevar a cabo el plan de la redención. Para llevar a cabo plenamente este plan se decide que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad de este amor? Aquí está el amor, la contemplación de lo cual debe llenar el alma de inexpresable gratitud. ¡Oh, qué amor! Amor sin igual. La contemplación de este amor limpiará el alma de todo egoísmo y llevará al discípulo a negarse a sí mismo y a tomar la cruz y a seguir a su Redentor. Consejo sobre Salud, página 222. El Evangelio se ha de presentar no como una teoría inerte, sino como una fuerza viva capaz de transformar la conducta. Dios quiere que sus siervos den testimonio de que por medio de la gracia divina los hombres pueden poseer un carácter semejante al de Cristo y regocijarse en la seguridad de su gran amor. Quiere que atestiguen que Él no puede darse por satisfecho mientras todos los que acepten su salvación no hayan sido transformados y reintegrados en su santo privilegio de ser hijos de Dios. Ministerio de Curación, página 67. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos han sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les fue confiada: proclamar los mensajes del primero, del segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. El Evangelismo, página 92. Hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por la fábula. La iglesia verá todavía tiempos angustiosos, profetizará vestida de saco, pero aunque debe de arrostrar herejías y persecuciones, aunque debe de batallar con los infieles y los apóstatas, con la ayuda de Dios está aplastando la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero y de fe tan firme como el granito. Sus miembros han de ser sus testigos en el mundo, instrumentos con los que han de realizar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, del 593 a la 595 y Ministerio de Publicaciones, página 428. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia en toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y señales seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas, al punto de hacer llover fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Conflicto de los siglos, página 670. El Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den la amonestación. No se cerrará el tiempo de la gracia hasta que el inminente mensaje haya sido proclamado con toda claridad. La ley de Dios será magnificada, sus requerimientos se presentarán en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. Después de haber estudiado este importante mensaje, les deseo a todos un feliz sábado en la infinita y gloriosa presencia del Señor.